Bueno, hemos visto el método. Vamos a ver ahora un autor muy interesante venezolano, se llama Alejandro Moreno Olmedo. Él plantea una tensión en lo que refiere al concepto de intervención, ¿sí? Entonces, él, para dejar de hablar de intervención, primero hace todo un desarrollo como palabra, como concepto y como postura de la intervención. El texto que vamos a trabajar de él se llama Más allá de la intervención, ¿sí? En donde él comienza hablando de la intervención como palabra. La intervención proviene del latín intervenire, que tiene dos significados. Uno es irrumpir en algo que se está dando y dos es estar presente o sobrevenir. En ambos casos implica entrar en algo proviniendo de afuera. Como concepto, intervención significa en primer lugar actuar, ejercer una acción sobre algo. Supone un sujeto, fuente de la acción, y un objeto paciente de esta. En el puro concepto no está implicada la transformación del sujeto, aunque en la práctica esa inevitablemente sucede, esa transformación. La intención decidida o la decisión intencionada es propia de una forma especial de vida, la vida humana. Cuando la intervención es ejercida sobre el medio inerte, sobre un no viviente, el proceso y los resultados dependerán de las capacidades y habilidades del sujeto que interviene, pues el intervenido solo puede presentar una resistencia pasiva. Un problema muy distinto, plantea el autor, es cuando aquel sobre el que se interviene es otro viviente. Este reacciona a la intervención, resistiéndose a ella, ya sea aceptándola por sometimiento o algún tipo de violencia ejercida por el interventor, o por negociación actuada en algún tipo de intercambio conveniente para ambos. Cuando la intervención es entre vivientes, no puede actuarse la intervención sin la anulación o suspensión de la capacidad de resistir, ya sea por efecto de alguna violencia, ya sea por el mutuo interés en algún modo pactado, y para que haya violencia no es necesario que la resistencia sea activa contra el acto interventor. Basta con que el otro esté dotado de la capacidad de resistencia y no sea tenida en cuenta por quien interviene. Ahora, ¿qué pasa cuando los vivientes son seres dotados de conciencia? Cuando los vivientes son seres humanos, la intervención plantea situaciones mucho más complejas. La complejidad está dada en este proceso de reacción, resistencia, acuerdo. Humanos pasan a constituirse en derechos y exigencias éticas. Cuando el autor habla de la intervención como postura, plantea que la postura es una manera de situarse en la existencia, ante el mundo, ante la vida y ante los demás. La postura es social, colectiva y cultural. En el ámbito de la postura colectivamente compartida por una sociedad y una cultura, se diseñan las posturas personales y comunitarias. El autor habla de comunidad como mundo de vida, una forma específica colectivamente compartida de practicar la vida. Sobre esta práctica de vida y en su horizonte se constituye lo que normalmente entendemos por cultura. Mundo de vida y cultura son una postura o una apertura a la existencia. En el marco de esa apertura se inscriben las formas de pensar, de sentir y de actuar de los miembros de ese determinado mundo de vida. Ahora, la modernidad es un mundo de vida, ¿no? Bien, entonces, en el marco de la modernidad como mundo de vida, la intervención parece ser un componente intrínseco, una disposición estructural de la manera de ponerse, de situarse o de abrirse en la vida. De ese mundo de vida y cultura que conocemos como Occidente y especialmente su manifestación histórica más reciente, sí, estamos hablando de la modernidad. Ahora, la modernidad se concibe a sí misma como el tipo de humanidad o la humanidad tipo, a que ha de tender
todo hombre si quiere realizar su fin natural. Entonces, la postura adecuada y éticamente justificada ante toda otra humanidad es la disposición a intervenir sobre ella para llevarla a lograr ese fin. La historia ha demostrado que la sumisión de los intervenidos y la eficacia de la intervención transformadora no se ha logrado nunca satisfactoriamente. Todo el proceso tiene que ser repensado tanto desde la posición de la gente como la del supuesto paciente y su resistencia. La resistencia no puede ser ya racionalmente atribuida a la simple decisión voluntaria individual de cada uno de quienes resisten, ni a la acción persuasiva de ningún líder opositor, ni a alguna natural incapacidad para el progreso, sino a un problema de cultura. Entonces aquí el autor habla de intervenir la cultura para modificarla. En el sentido proyectado por quienes pretenden saber de eso y saber además sobre el futuro de humanidad que hay que construir en cualquier lugar y sociedad, al plantear el problema en términos de cultura se fijan dos extremos. Una cultura que se concibe como la humanamente válida y a la que le toca intervenir, y una cultura inválida que debe ser intervenida y cambiada. Una es la cultura moderna en su momento histórico actual, y la otra es la cultura o las culturas de nuestros pueblos, pensada como imperfección, atraso o distorsión de esa supuesta gran cultura con vocación universal. La cultura no es una simple cuestión de conocimientos, de costumbres o de productos, sino la manera misma de estar en el mundo y en la vida de quienes la portan. Entonces, pensando a la intervención en el marco de la modernidad, estamos pensando a la intervención como sustitución. Producir cambios desde la modernidad, cambios en la cultura de un pueblo, esto es modernizar. No es simplemente mejorarla o fomentar su desarrollo, sino sustituirla. Se trata de sustituir una cultura por otra. Esta intervención supone que la cultura interventora no tiene nada que cambiar. Todo el cambio recae sobre la cultura intervenida. Es un cambio ajeno, es un cambio enajenante. La intervención cruda y patente no solamente no es ética, sino que tampoco es práctica. Los problemas se resolverían si los cambios se produjeran desde dentro de las culturas mismas de los pueblos. Y los cambios se producen constantemente en un dinamismo propio de las culturas. La cultura dominante llama cambio a aquel por ella programado y planificado. El verdadero cambio para esta cultura no es el que se produce desde dentro, sino el proyectado y pensado desde fuera, no un cambio propio, sino un cambio ajeno. ¿Cuál es, para el autor, el rol de las y de los psicólogos en todo esto? No se cuestiona la profesión ni el plano teórico de principios y teorías, ni el práctico del ejercicio concreto. Lo que se cuestiona y sobre lo que se decide es el fin que se persigue con ella y a favor de quién se pone su ejercicio, el para qué práctico, concreto y el para quién, ¿sí? Entonces, él dice que en la historia de la psicología latinoamericana, las y los psicólogos fueron al encuentro y se encontraron con comunidades, no comunidades de proletarios o marginales, sino simplemente comunidades de convivientes que no pudieron recibir otro calificativo sino que el de populares. A todos nos parecía evidente, dice el autor, que la transformación social a cuyo servicio poníamos nuestra profesión no se podía lograr sin la organización de los sectores populares, a los que considerábamos desorganizados. ¿Y cuál es la postura para el autor? En cuanto a postura nos situábamos, dice él, como interventores benévolos con la intención de promover el bien de nuestros pueblos y así no dudábamos de que nuestra intervención fuera liberadora. La intervención se fue desplazando hasta desembocar en la participación. Hoy nadie duda de que toda intervención ha de hacerse en un clima y en una práctica de participación que habrá de ser comunitaria. Pero la participación tiene sus trampas, dice el autor. El transformador Transformados de Euclides Sánchez plantea que las y los psicólogos pudieron partir de lo que le parecía una obviedad, que ellos y ellas eran un especialista en el campo de la conducta humana e iba dispuesto a poner al servicio de la comunidad su seria formación. Pero la práctica misma se encargó de deconstruir esa identidad. Fueron precisamente sus intervenciones las que entraron en crisis.
Cuando sus intervenciones se ubican en la participación, si ésta es verdaderamente libre y sin trampa, ya no puede intervenir, sino participar. Ante esto pueden encontrarse dos posturas: retirarse de la comunidad y acudir únicamente cuando se es solicitado, o integrarse a la comunidad plenamente como un o como una participante más y aceptar un papel subsidiario en cuanto especialista. Maritza Montero plantea características de la participación comunitaria en, con y para la comunidad. La trampa, dice Moreno Olmedo, es que las y los psicólogos pueden actuar en, con y para la comunidad, pero ¿su profesión pertenece a la comunidad? Cuando las y los psicólogos participan como profesionales, ¿desde dónde lo hacen? ¿Desde dentro o desde fuera de la comunidad? Al hacerlo desde su profesión, ¿no lo está haciendo desde una pertenencia externa?, se pregunta el autor. En términos de la hermenéutica actual, ¿desde qué apertura hermenéutica, desde qué postura, o lo que es lo mismo, desde qué comprensión de la realidad partimos? En su comprensión en cuanto a su profesión, ¿es la misma comprensión, la misma apertura en la que está instalada la comunidad? Si no es la misma, las tres preposiciones resultan también tramposas y la participación ficticia. ¿Por qué? Porque estaríamos en la comunidad, pero no en su horizonte hermenéutico. Con la comunidad, pero con otra comprensión. Y para la comunidad que nosotras y nosotros comprendemos. Entonces, ¿cuál es la postura del autor? La postura del autor es no a la comprensión, sino a la pretensión de comprender. Dejar que la comprensión se produzca sin pretenderla. El camino es el vivimiento. Inviviendo la vida. La preposición latina in significa situarse dentro, instalarse en, y eso es implicación. La implicación es el proceso de irse implicando e irse dejando implicar, concluye en una implicación lograda. Desde la implicancia se cae en la comprensión. La comprensión es pues una caída, no un conocimiento. Se comprende viviendo, se cae viviendo y se cae en la vida. Una práctica común de la vida es lo que define en profundidad la identidad de una comunidad, lo que la constituye en mundo, mundo que no puede ser sino un mundo de vida. Un mundo de vida es ya una postura y una apertura que se constituye como horizonte. El horizonte de vida previo a la apertura hermenéutica, de donde ésta extrae su sentido. Sobre el mundo de vida se instala el horizonte de comprensión. El mundo de vida popular es histórico, particular y no pretende ninguna universalidad humana. ¿Sí? Entonces dice el autor, ¿qué pasa con las preposiciones que plantea Maritza Montero en, con y para la comunidad? Dice el autor, pienso en una preposición que debería convertirse en el horizonte mismo, la preposición desde. Desde el pueblo, pero en sentido total e integral. Asumir un desde, así, es ponerse fuera de la intervención como palabra, como concepto y como postura. Supone sustituir la intervención por una implicación radical en el pueblo, en su práctica de vida y en su sentido, asumirse como conviviente de éste y como recurso puesto a su servicio, por ende, sometido a un proceso de deconstrucción y reconstrucción cuyo agente sea el pueblo mismo. Este es el planteo de Alejandro Moreno Olmedo, que nos trae un texto muy reflexivo acerca de la intervención y sus trampas, de la participación y sus trampas. Obviamente que nosotros trabajamos en el marco de la IAP, pero es importante poder estar advertido de esto que plantea el autor. Espero que les haya servido esta introducción a Alejandro Moreno Olmedo e invito a que lean este texto que se llama Más allá de la intervención. Muchas gracias.